Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a explicar ya el primer paso del proceso, que es el procesamiento de los documentos, tanto imágenes como texto. Vamos con el primer subpaso del paso de procesamiento, que es el preprocesamiento. Para el preprocesamiento tenemos aquí una carpeta que se llama preprocesor. Entonces aquí en esta carpeta lo que vamos a tener es los preprocesadores de nuestras entradas. Los preprocesadores son los siguientes, ¿no? Esos que vemos en pantalla. En este caso tenemos una clase base que es preprocesor, que va a servirnos como una referencia a lo que hace un preprocesador, ¿no? El preprocesador en nuestro caso varía según el objeto. Veamos, simplemente es eso, ¿no? Es una clase muy simple, la cual le pasamos un parámetro de plantilla que va a representar el tipo de dato, el tipo de objeto a preprocesar. Y tenemos una sola función. Esta función es preprocess, que lo que hace es recibe ese tipo de objeto, pues si lo preprocesa, no devuelve nada. En este caso puede recibir una imagen, un text document, un image document y pues le realiza un preprocesamiento. Simple. Vamos a ver el preprocesamiento para imágenes, perdón, para texto, que es el interesante aquí. Ok, vamos a ver. Bueno, veamos. Esta clase preprocessor text document va a heredar de la clase preprocessor, la cual le pasamos aquí el parámetro de plantilla, va a servir para text document. Lo que tenemos aquí como miembro privado, como atributo de la clase, es un vector de stopwords, ¿no? ¿Qué significa? Que vamos a almacenar aquí palabras. ¿Qué palabras? Los stopwords. Los stopwords, como se explicó, son artículos, conjunciones, palabras que no agregan valor semántico a los documentos. Estos los tenemos en el archivo stopwords, que es un archivo de texto que tiene contenidos, muchos stopwords en español, que es lo que hemos trabajado, y lo que hacemos es lo cargamos en ese vector, ¿no? Eso es el constructor. Entonces, carga los stopwords. ¿Qué hace la función preprocess? Fíjense aquí que es la única función que tenemos en la clase. Recibe en este caso un objeto de tipo text document, ¿no? Recuerden que el preprocess se aplica al objeto, al tipo de objeto. En este caso el tipo de objeto es text document. Y vamos a hacer los siguientes pasos. Dice remove all stop words in the file. Significa que le quitamos todos los stop words del archivo, ¿no? Del text document, el cual estamos preprocesando. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente, como ya tenemos las palabras del documento en un mapa, pues buscamos en ese mapa cuántos stop words hay, y si encontramos un stop word, pues lo borramos, ¿no? Eso hacemos con el miembro erase del mapa del documento. El siguiente paso es limpiar y aplicar stemming. Como se explicó, ¿qué significa limpiar? Pues, quitarle mayúsculas, convertirlas a minúsculas, quitarle tildes, etc. Y stemming, pues es obtener las raíces de las palabras. En este caso, vemos aquí en el código que lo primero que hacemos es guardamos en un mapa temporal el mapa del documento, borramos todo el mapa del documento, y lo que hacemos es iteramos el mapa temporal, y lo que hacemos es limpiamos y aplicamos stemming. De ahí lo que hacemos es eh, ver, ver si ya está en el mapa o si no está. Si no está, se le inserta, y si no, pues se le va agregando, ¿no? Básicamente eso es
esta técnica de Clean and Apply Stemming, limpiar palabras y aplicar stemming. Entonces al final el preprocesado que nos devuelve el documento con su mapa de palabras, pero esas palabras ya están con sus raíces, ya están limpias, ya no tienen tildes, ya no tienen comas, ya no tienen mayúsculas. Rápidamente vamos a ver el preprocessor image default, que por el momento no hace nada, porque el alcance de la tarea no implicaba hacer un preprocesado a la imagen, pero para comentar, el preprocesado que se puede hacer en una imagen es limpiar ruido, se le puede también, no sé, aplicarle filtros de convolución y cosas así, ¿no? Para resaltar bordes y cosas que se necesitan a una imagen antes de procesarla. ¿Ok? Ahora vamos a ver el subproceso del procesado, que es la extracción de características. En este caso lo tenemos en una carpeta que se llama Feature Extractor. Vamos a verlos. Aquí tenemos, bueno, tenemos 4. Solo vamos a explicar 3 porque, bueno, uno está como un ejemplo que se hizo. La clase base es Feature Extractor. Básicamente recibe dos parámetros de template, F y T, y tiene una sola función. Lo que hace esta clase representa una clase base para extractor de características. Recibe dos tipos de tipo, dos tipos en el template, F y T. F representa las características, el tipo de dato de características. En este caso, por ejemplo, para imágenes van a ser un vector de doubles, ¿no? Y T representa el tipo de objeto a extraerle las características. Puede ser una imagen, puede ser un documento de texto. Y su miembro getFeatures, ¿no? Vamos a ver el siguiente text document. Ok. Simple. Es una clase que hereda de Feature Extractor, que aquí implícitamente le dice mis características me las devuelves en un mapa de palabras y ocurrencias de palabra, ¿no? Un mapa de string int. Y el tipo de objeto al cual le voy a sacar características es un text document, ¿no? Y simplemente no se hace nada. O sea, ¿por qué? Porque ya la etapa de preprocesamiento, bueno, el mismo objeto tiene un mapa, entonces simplemente se devuelve. En el caso de las palabras, de las imágenes, pues tenemos aquí una clase un poquito más elaborada que es lo mismo, ¿no? Una clase que hereda Feature Extractor, pero acá le dice, fíjense que las características las quiere en un vector de doubles y el objeto a tratar va a ser un image document, ¿no? ¿Qué hace en el constructor? Pues nada. ¿Qué hace en la función getFeatures? Pues recibe la imagen y de aquí obtiene un vector de ese tamaño. ¿Y qué significa ese tamaño? Pues va a ser el histograma, el tamaño del histograma. ¿Qué significa 64, 64, 64? Pues es el tamaño, el número de elementos que va a tener el histograma. Si nosotros hacemos un cálculo, a ver, pues más o menos tiene ese tamaño, es un vector de ese tamaño. Y básicamente aquí con ese 0.0 inicializamos al comienzo todo el vector a 0. ¿Y qué hacemos? Pues recorremos toda la imagen aquí con Y y X con dos for. Obtenemos el píxel actual y lo que hacemos es esa transformación, ¿no? Su componente R, su componente G y su componente B.
Básicamente, ¿qué dice esta sentencia? Pues me dice esto, ¿no? Todos los valores de R, G y B van a ser mapeados a un subconjunto de nuevos valores. Por ejemplo, ¿no? Si el valor R es 8, pues no, lo vamos a mapear a un valor 2. Si el valor G es 8, pues no, lo vamos a mapear a otro valor. Y el valor B lo mismo, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es una reducción del espacio, porque si vamos a trabajar en un espacio de color RGB de, a nivel de el RGB, recuerden que cada valor de componente va de 0 a 255, y si tenemos tres componentes pues estamos hablando de millones de elementos. Entonces, para hacer una reducción a este histograma, esta sentencia lo que nos permite es reducir ese vector de varios millones. A ver, estamos de 16 millones de colores, lo estamos reduciendo a un vector de 256.000, simplemente por un uso correcto de la memoria, y generamos el histograma, ¿no? Y devolvemos el vector. Eh, es eso, básicamente es eso. Ya. Entonces, hasta aquí lo que hemos explicado es el proceso de extracción de características de preprocesamiento de la imagen, que formaría parte del procesado de la imagen antes de indexarla.